Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. He querido compartir unas pequeñas reflexiones con vosotros, principalmente centradas en la cuestión de la economía cercana y lejana. Veréis, hay mucha gente, y posiblemente de su entorno también, que habitualmente mueve dinero en bolsa, mueve dinero en acciones o especula monetariamente. Se da cuenta de que algunas empresas tienen muchas posibilidades, invierten, y otras que no las tienen tanto, pues no invierte. Y sin embargo sucede algo muy extraño. Parece que las finanzas son sencillamente incontrolables. Empresas que debieran tener un gran auge se hunden bursátilmente. Y otras, por contra, que están prácticamente en números rojos, se van al espacio infinito. Eso demuestra claramente que hay alguien detrás del telón de fondo que está especulando de tal manera que está insuflando todo ese dinero que la lógica debería atraer, genera una ilógica que es absorbida por esos grandes fondos de inversión. Voy a intentar explicarlo de manera que lo entienda. Quizás no lo ha entendido, verá. Hay un broker, yo no sé si es un broker o un asesor, se llama Dave Portnoy, Dave Portnoy. Es un tipo absolutamente raro, un poco friki, pero un día se enfadó muchísimo con Warren Buffett. Warren Buffett tiene unos fondos de inversión muy poderosos, muy potentes, unas carteras de inversión muy grandes, hace recomendaciones, invierta usted aquí, meta el dinero allá, bla, 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 bla. Y este señor, el señor Dave Portnoy, lo que hizo fue lo siguiente. Dijo que todo era mentira, que todo era un cuento. Y cogió una bolsa con el juego del Scrabble. El juego del Scrabble es ese juego que tenía muchas letras. Y sacó de esa bolsa al azar 3 letras. 1, 2 y 3. 3. Que conformaron la palabra, me parece que era RTX. Que quiere decir Rayton o algo así. Me parece, estoy hablando de memoria. Y el tío invirtió dentro de RTX, al azar, y consiguió más beneficios que lo que el propio Warren Buffett o su, bufete económico recomendaba a la gente. Quiero decir, en estos momentos la locura económica es tan grande que los fondos de inversión en realidad se están riendo a manos llenas de todas aquellas personas que de manera insensata están metiendo el dinero en empresas que creen que van a ir bien y luego no van, o empresas sacándolo de empresas donde piensan que todo va a ir mal y luego todo va bien, porque detrás hay alguien o unas manos de fondo que lo que hace es llevarse todas esas riquezas. Me acuerdo, y quizás algunos de vosotros sepáis de quién hablo, de un banquero, se llamaba Raymond Bernard. Era banquero porque fundó un banco, pero el tipo se dedicaba más que nada a mover dinero. Era muy bueno, buenísimo, un holandés, Raymond Bernard. Yo le pido, por favor, que investigue por ahí a Raymond Bernard. Algunos vídeos hay muy interesantes. Este tipo fue captado, entre comillas, por las élites financieras globales. Y él cuenta que le tocaba negociar con gente o que le tocaba adquirir datos de gente que era absolutamente despreciable. Desde los peores seres y cucarachas que puede dar la humanidad hasta las personas más, o los fondos de inversión o los poderes más especulativos que puedan llegar a existir. Él cogía mucha información y al final tomaba decisiones, pero decisiones que cambiaban, monedas enteras que caían, grandes fondos de inversión que se hundían, grandes empresas que se venían abajo. De hecho, fijaos lo que dice una vez, y lo dijo casi llorando, Decía Raymond Bernard que en una ocasión hundieron a la lira. Fijaos, la lira, que ya no hay liras desde hace muchísimo tiempo. La lira era la moneda italiana. Hundieron la lira y que cuando la hundieron hubo un montón de empresas que se vinieron abajo. Muchas empresas. De hecho, en una de ellas, en una importante, el propietario de la empresa se suicida, dejando a una mujer y a 2 hijos. Y dice Raymond Bernard que ellos se reían muchísimo cuando eso había ocurrido, se reían de él, como diciendo es un estúpido y no sabe que está tratando con poderes que están muy por encima de él.
se rieron de aquello. Con el tiempo, Raymond Bernard parece ser que tuvo un momento de ruptura y dejó de poder meter su conciencia en el congelador a 100 grados bajo cero para poder ser una persona normal. Intentaron convertirle en un psicópata y no pudieron. Hay mucho más sobre Raymond Bernard. Con lo cual nos damos cuenta que estamos en manos de poderes que nos controlan y nos convencen. Ponga siempre en duda lo que dicen. Siempre. Coja informaciones de todos los lados. Veréis, os voy a contar una anécdota muy interesante. Esto lo cuenta el propio Raymond, aunque no es Raymond el que crea esta anécdota. Si tú coges informaciones importantes de muchos sitios, de sitios alternativos, de sitios oficiales, fuentes extraoficiales, coges de muchos sitios. Y vas seleccionando, segregando, quito esto, cojo aquello, pongo lo de más allá. Al final, un pequeño dato, una pequeña mota de luz, puede darte brillo a todo el paisaje o panorama de fondo. Os voy a explicar, mirad. Hace tiempo había un general en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que llevó a parte de sus comandantes a un cuarto oscuro. Cogió el general y les dijo: venid todos aquí. Y los metió en un cuarto oscuro. Claro, ellos no se veían ni las caras, no sabían que estaban allí. La oscuridad era total. Contaba el general que al cabo de unos segundos o unos minutos, parece ser que ya se empezaban a ver un poquito las sombras, un poquito se podían distinguir los rostros. Y en ese momento el general cogió un mechero y lo encendió delante de todos. Un mechero. La luz del mechero era tan potente que todos se pudieron ver durante un momento y durante un segundo, e incluso a algunos les deslumbró la luz de un mechero. ¿Qué es lo que trataba de explicar al general? Trataba de explicar que una pequeña luz puede darnos brillo o entender qué es lo que hay en el paisaje de fondo. Y cosas como este tipo, como la que acabo de decir, de Raymond Bernard, los fondos de inversión y cómo se ríen de nosotros, desde luego nos da un claro indicio de qué mentes son aquellas que se encuentran detrás de ese telón de fondo. Es como el Mago de Oz, esa escena final, pero precisamente el Mago de Oz no es una especie de tipo majete, no. Siempre entendemos al revés las cosas. Decía Raymond, y esto es muy interesante, que cuando la gente observa y ve que la gasolina ha subido, lo que hace es que comete un grave error. En realidad la gasolina no ha subido. Lo que sucede es que sus salarios han bajado. Eso es lo que realmente sucede. Y todo viene en base a que se ha creado una estrategia por el cual los poderes económicos son capaces de crear dinero de la nada. Y no voy a explicaros ahora el proceso porque algunos de vosotros lo conocéis. Sí, teclean en una consola la cantidad que quieren y la crean de la nada. No tienen que hacer mucho más para crear esos créditos que entregan alegremente. De ahí nos damos cuenta de que este mundo que tenemos, tanto mediáticamente como en todos los ámbitos, incluso el político, ¿usted ha pensado alguna vez que esas personas que nos gobiernan son elegidos democráticamente? Ni se imagina los filtros que hay de fondo, y ni se imagina las presiones que tienen que soportar esas personas que están ahí arriba, porque en muchas ocasiones son títeres de esos poderes, porque están o pueden o son sometidos a poderosos chantajes. De ahí que veamos que muchos políticos dicen A y luego dicen B, pero no lo hacen porque quieren, lo hacen porque esos poderes que se encuentran detrás son los que coaccionan a esas fuerzas que presuntamente son democráticas a hacer lo que los grandes poderes financieros de este mundo indican. Y yo os digo, más que todo esto es que encima de esos poderes hay otras fuerzas, todavía mucho más extrañas. De ellas hemos hablado en algunos vídeos. Y sabéis a qué fuerzas me refiero. ¿Quién está arriba del todo? Que quizás ni siquiera sea de este mundo. Lo dejo aquí. Pensad en todo esto y pensad que vivimos en un gran engaño. No nos dejemos engañar. Es hora de que todos empecemos a despertar y es hora de que todos cojamos ese mechero, lo encendamos y con esa pequeña luz podamos descubrir el brillo que nuestro mundo, el mundo que nos rodea, nos entrega. Nos han sumido en una oscuridad de la que no nos dejan salir. Cualquier pequeño dato puede ser imprescindible para entender cómo trabaja este planeta. Bien, lo dejo en este punto. No quiero hacer el vídeo más largo. Como siempre decimos, y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.